Buenas gente de YouTube, aquí su fanfictero de poca confianza con un nuevo capítulo de este hermoso fic, espero y lo disfruten. También les recuerdo que os podéis unir a los miembros del canal para apoyarme monetariamente. Espero y disfruten el vídeo. Capítulo 6. Capítulo 5. Relámpago, resumen. La calma antes de la tormenta. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo 5. Relámpago, Rem se encontraba cosiendo y otorgándoles los últimos detalles al uniforme del nuevo mayordomo de la mansión donde trabajaba. Natsuki Subaru era un caso de los más peculiar que, a pesar de ser un extranjero de otro mundo y que fácilmente podría considerarse como un alma viviente, presentaba como un joven amable que se preocupa por los demás, pero el aroma de la bruja estaba impregnado en él, en su alma, incluso si no era consciente de que tuviera una relación con la bruja y el culto enfermizo que la adoraba. Ese olor no paraba de incomodarla a ella. Es como una verdadera bestia de un cuento infantil, un ser que podía mostrarse como un ser bondadoso y considerado, pero que no podía ocultar todas las características que lo convertían en uno, la apariencia monstruosa de su cuerpo artificial, su mirada afilada, y lo único que faltaba era una motivación oculta y perversa. Pero fue aceptado por no solo uno sino dos grandes espíritus, no tenía intenciones perversas ni una afiliación directa con el tipo de gente que tanto odiaba, solamente era un alma inocente de un niño al que le robaron su cuerpo e intentaron hacerlo un soldado, pero no podía dejar de odiarlo. Ella lo ignoraría el resto de su vida si pudiera, para no dejar que su frustración la dominase, permitiendo que lo desprecie injustificadamente, pero un nuevo disgusto nació en ella cuando su propia hermana lo acompañara en el trabajo. Ver a su hermana relacionada con una persona cargando con el olor de la bruja era algo que le costaba tolerar después de lo que sufrió ella en manos de los cultistas de la bruja. «Ouch», susurró Rem después que se pinchara con la aguja con la que estaba cosiendo, dejando una pequeña gota de escurrir de su mano. Rem miró su sangre reflexionada. Ella daría todo por su hermana y haría lo que sea para permanecer útil para ella. Después de todo lo que pasaron juntas, era todo lo que podía hacer por ella. La sirvienta tomó su decisión. Ella toleraría la presencia del joven, pero ante la mínima sospecha que tendría de su actitud, ella tampoco dudaría, se pondría en contra de él y, si llegase a ser necesario, pediría ayuda a los espíritus o al señor Rosuaal para detenerlo. Por el bien de su hermana, por el bien del Rosuaal-sama, por el bien de Emilia-sama, incluso por el bien de los habitantes del pueblo Aglam, ella esperaría que este joven no fuera una amenaza para nadie, que no fuera uno de esos locos. Terminó finalmente el uniforme y los guantes que le encomendaron hacer y estaba lista para llevarlos a su nuevo dueño. Aún tenía tiempo y Natsuki Subaru no había terminado de hacer las tareas que estaba haciendo con su hermana, así que decidió mirar lo que estaban haciendo ahora. Ram y Subaru estaban limpiando los cuartos, especialmente habían estirado las sábanas y cambiado los futones. A pesar de que el kiborg era una entidad que no se mostraba cansada por trabajos duros, tenía una mirada que mostraba una fatiga notoria. «Parece que nunca ha hecho tareas domésticas», murmuró Rem para sí misma. «Está agotado porque ya no tiene las comodidades de su mundo», dijo Beatrice, que había aparecido desde la nada al lado de Rem, haciendo que saltara un poco por su arrepentida aparición. «¿Comodidades?», me preguntó Rem después de su sorpresa inicial. «Así es, parece que no eres consciente de todas las quejas que este niño ha soltado durante todo el día. Cuando limpió el hollín de la chimenea, se quejó de que no tuviéramos calefactores. Cuando lavó la ropa, se quejó de que tenía que hacerlo a mano y dijo que podrían hacerse automáticamente si tuviéramos lavadoras. Es bastante molesto, pero me quedé a escuchar de todas estas invenciones de ese otro mundo», habló Beatrice con la sirvienta mientras le daba un sorbo a su taza de té. «Entonces solo ha tenido la mente en otra parte». Rem suspiró aliviada, sabiendo que tenía de su lado a un gran espíritu que estuviese vigilando a ese joven tan sospechoso. «Pareces muy preocupada, supongo que hay algo que quieras preguntarme». Beatrice leyó a Rem como un libro abierto. «Beatrice-sama, ¿qué opinas de nuestro nuevo mayordomo?». La pregunta fue directa, pero con la clara intención de desentrañar algo más profundo. «Ese niño sí es algo extravagante, pero no creo que sea un peligro, por lo menos no para nosotros», respondió Beatrice. «¿No para nosotros?», preguntó la sirvienta. «En efecto, es el caso más probable. El maná se mueve de maneras desconocidas en su cuerpo artificial, pero puede representar un verdadero problema de salud. Puede que muera súbitamente si intentase abrir su puerta, o incluso que contraiga una especie de enfermedad del maná única en su tipo. Su nuevo cuerpo nunca contempló la posibilidad de manejar el hombre que a nosotros nos rodea.
Beatrice hizo un diagnóstico preventivo analizando el futuro que le esperaba a Subaru. Rem estaba conmocionada, no conoció la verdadera intención del joven aún marcado, pero conoció su posible destino por la enfermedad. Ese joven que llegó el día de ayer con tanta energía, podría estar condenado desde el inicio. Estaba preocupada de haber juzgado al Kibor demasiado pronto, así que le haría una pregunta más a Beatrice para ver qué podría ser del destino del joven y la opinión que tenía ella de él. Beatrice-sama, ¿cree que el olor de la bruja que olfateó en él sea una posible causa de su estado? Ella hizo una pregunta clave, con esto sabría si juzgar mal al joven o si habría alguna posibilidad de ayudarlo de ser necesario en caso de que este joven también fuera una víctima del mundo. Veo que también te diste cuenta de ese detalle. Ese asqueroso aroma no tiene nada que ver con él hasta donde sé, pero déjame recordarte que el miasma que puede aparecer en algunas personas no es un estigma único de esos despreciables cultistas. Tal vez él lo obtuvo al llegar aquí, pero a pesar de que se ancla al alma de una persona, es completamente independiente de la personalidad, las intenciones o la identidad de una persona. Pero por otro lado, el miasma es una advertencia de odio acerca de algo sobrenatural que no proviene de la naturaleza. Puede que también fue marcado por este poder sobrenatural que le llevó hasta nosotros, pero para resumir, supongo que hasta donde llega mi conocimiento el miasma no afecta su condición especial con el maná, no debería tener un efecto positivo ni negativo, explicó Beatrice a Rem. Entonces no se convertirá en uno de esos cultistas, afirmó en voz baja la sirvienta de cabello azul. Nunca he entendido cómo llega una persona cuerda a convertirse en una persona en uno de esos adoradores de esa bruja, pero los pensamientos de ese niño permanecen sinceros e imperturbables, suspiró Beatrice cansada antes de abrir una puerta al azar y volver a la biblioteca prohibida. Incluso esos monstruos son un misterio para un gran espíritu de cientos de años, dijo para sí misma. Subaru había regresado a su cuarto después de un día agotador realizando los quehaceres de la mansión. Durante todo el día se sintió frustrado. Todas las tareas tenían una solución sencilla en su mundo: una lavadora, una aspiradora, un lavavajillas, tareas que eran casi automáticas y realizadas en minutos. Ahora se había condenado voluntariamente a perder un tercio de su día en tareas. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando escuchó que alguien tocaba la puerta. Subaru-kun, soy Rem, dijo desde afuera de la habitación. Pasa, está abierto, dijo Subaru. Tengo tu uniforme y guantes listos, informó la sirvienta. ¿Tan rápido? Te quedó increíble, dijo mientras tomaba su nuevo uniforme hecho en tiempo récord. Me queda bastante bien y la tela es bastante cómoda, dijo mientras se probaba la parte superior del uniforme. Mira, ahora prácticamente es imposible decir no soy carne al 100%, dijo ahora con los guantes puestos y el uniforme al completo, ocultando las mejoras biónicas. Me sorprende lo bien que se combina con tu conjunto extraño, pero las marcas en tu rostro siguen visibles, evaluó Rem. Sí, antes tenía un implante dérmico, una piel falsa, pero debería ser suficiente algo de maquillaje para ocultarlo. No creo que un mayordomo con tatuajes sea algo normal, habló Subaru de las marcas en su cara como recordatorio de las cirugías craneales. Será complicado conseguir ese tipo de maquillaje en las cercanías, creo que solamente podría encontrarse en la capital, además de ser muy escaso. Te tendrás que preparar para competir con la nobleza femenina. Ella considera gracioso el creer que Subaru haría fila en los mercados de los sectores nobles por un poco de maquillaje. Tampoco planeo pelear por maquillaje, no quiero imaginarme qué pasaría si pierdo la piel de mi cuello. Colocó su mano en su cuello. ¿También es falsa? Me imagino que no hay una forma de replicarla. Conclusiones Rem. No hay forma, ni siquiera sé de qué está hecho ahora que lo pienso. Él rascó su cabeza. No me hagas trabajar en tu uniforme de cuello largo pronto, por ahora no es incómodo que andes con esas marcas en la cara, dijo Rem antes de salir de la habitación. Subaru había recibido su uniforme completo y decidió probarse el conjunto al completo. Apenas salió Rem, a lo que se desvistió al completo para este cambio, pero de repente fue interrumpido por la puerta de su habitación para abrirse. Subaru-kun, se me olvidó avisarte que empezaremos a preparar la cena en unos momentos. Rem se detuvo por completo al ver el cuerpo al desnudo. Rem. Subaru se enrojeció por la vergüenza y decidió volver su cuerpo completamente invisible instintivamente, a excepción de su cabeza. Rem, por favor deja de mirar, incluso así puedo sentir tu mirada, le dijo a la sirvienta, que había quedado sorprendida por esa desaparición arrepentida. ¿Puedes hacerte invisible?, preguntó la sirvienta ignorando la petición de Subaru. Sí, puedo eso y muchas otras cosas más, pero sería mucho pedir algo de privacidad, dijo con vergüenza.
Sí, disculpa la interrupción, voy a esperar afuera. Rem salió de la habitación nuevamente, pero ahora estaba aún más confundida, no tenía ninguna noción de algún hechizo o dispositivo que le permitiera ocultarse así y pensó que el Kyborg tiene más habilidades de las que aparentaba, incluyendo su fuerza descomunal por las imágenes que mostraban. No había pasado por su mente lo que realmente significaba que este niño había sido secuestrado para ser un soldado perfecto, no, un asesino perfecto. Si él los quisiera muertos no habría posibilidad de supervivencia a excepción de los espíritus, y el señor Rosualo eso quería creerla. Todo listo, dijo Subaru al salir de su habitación ahora con el uniforme. Ahora resulta que también te vuelves invisible, ¿acaso planeas evadir tus responsabilidades tan pronto? Habló Rem con sarcasmo para liberar la tensión que tenía. No voy a renunciar a mi trabajo. Y esa fue una de mis muchas habilidades, respondió Subaru. ¿Acaso hay algo más de lo que deba estar al pendiente? Preguntó Rem con la intención de no ser sorprendida por los trucos de Subaru. Bueno, creo que puedo empezar por mi visor, dijo un poco nervioso antes de colocar su mano en su espalda y sacar su visor. ¿Qué se supone que hace ese pedazo de metal? Me pregunto al ver un trozo de metal el cual de repente comenzó a cambiar de forma. Esto es mi visor AR, es una herramienta diseñada para ver más allá de lo que puede la vista común. Desbloquear, desbloqueó el visor y se lo entregó a Rem incitando a que se lo pusiera. Esto es aterrador, no debería ser capaz de apreciar mi esqueleto o el de nadie. Rem estaba mirando su mano esquelética a través de una visión en rayos X, también permite ver temperatura térmica, dijo Subaru activando la visión térmica. Esto me va a provocar dolores de cabeza, dijo preocupada la sirvienta. Y eso es solo el principio, evaluar, con un nuevo comando el visor brilló un rojo tenue. Esa es toda la mansión. Exclamó con asombro al ver toda la mansión translúcida con los habitantes destacados a través de las paredes. Te mostraría todas las demás funciones, pero creo que ahora deberíamos preparar la cena. Seguramente Ram nos está esperando, dijo al darse cuenta que habían perdido unos minutos. Rem al darme cuenta de que ya no quedaba luz natural atravesando por las ventanas rápidamente le entregó el visor a su dueño y fueron directamente a la cocina. Llegan tarde, Barusu, será mejor que tengas en cuenta que si obstruyes el trabajo de mi hermanita te las verás conmigo, dijo Ram mientras apuntaba un cuchillo de cocina con el cual estaba pelando papas para cena. Lo siento Nee-sama, estuve un poco emocionado probando mi uniforme terminado, se disculpó Subaru. Parece ser que mi querida hermana ha hecho otro trabajo impecable, solo ella puede hacer que alguien como tú se vea decente, dijo Ram evaluando la apariencia de Subaru. Muchas gracias Nee-sama, agradeció Rem. Bueno, Barusu, nosotros comenzamos a preparar los vegetales, será mejor que te quites los guantes si no quieres insultar los esfuerzos de mi hermana, le dijo mientras le entregaba un cuchillo extra. Subaru se quitó los guantes y comenzó a pelar las papas. Él no tenía demasiada experiencia en la cocina además de la ayuda que le ofrecía a su madre después de que había regresado desde su desaparición, por lo menos no dejaría un desastre como esa última vez, pero por su escasa habilidad algo malo iba a ocurrir tarde o temprano. Oh no, dijo Subaru antes de que se escuchara un chirrido metálico, lo que en una situación normal significa un dedo cortado aquí era un descuido que casi dejó sin filo al cuchillo. Barusu, si rompe los utensilios de la mansión su reemplazo se pagará directamente con tu salario, le dijo Ram con una mirada fría. Puedo arreglarlo, no dejaré que sea el último día de la estrella fugaz. Subaru agarró el filo con 2 dedos y aplicó presión por toda la hoja devolviéndolo su filo original. ¡Tada!, mostró el filo arreglado. Hermanita, me sorprende lo incompetente que puede llegar a ser Barusu así como lo rápido que puede solucionar su propio desastre, habló Ram. Nee-sama, este hombre también asegura ser como una caja de herramientas, complementó Rem. Barusu, si sigues haciendo cosas como esta tendré que cambiar el apodo que te di a hombre metía, dijo Ram en un tono casi amenazante. Por favor Nee-sama, no necesito más apodos. Subaru parecía decaído ante este nuevo título. Pero te queda bastante bien Subaru-kun, cumples funciones de múltiples metías, mentiría si dijera que no me sorprendería con cada nueva acción que haces, dijo Rem mientras que preparaba el caldo de la cena. Sé de todo de lo que soy capaz pero ni siquiera me siento cómodo cuando me dicen Kyborg, dijo el chico nerviosamente mientras que aún luchaba contra una papa. ¿A todo esto qué es una metía? Preguntó sinceramente Subaru. Son artilugios mágicos atractivos. Tal vez no eres un hombre mentía ya que careces de la afinación básica de un mayordomo. Me disculpo Barusu, creo que te sobreestime, se disculpó Ram de una forma que destruyó el orgullo como mayordomo de Subaru.
Me atacan por todos los flancos. Alzó la voz. Subaru estaba haciendo lo mejor que podía para pelar las papas sin arruinar el cuchillo o aplastar las papas en el proceso hasta que terminó. No puedo esperar mucho en tu primer día, pero tendré que pedirte que disculpes con los agricultores que cosecharon esos tatoes. Ram criticó el trabajo mediocre de Subaru, si no eran por las marcas del agarre o lo terriblemente que estaban peladas las papas sería un trabajo pasable. Para ser un guardaespaldas tienes una técnica deficiente con el cuchillo, deberías seguir la guía de Nee-sama, comentó Rem. Mi experiencia se basa básicamente en lanzarlo con una precisión milimétrica a distancias medias, es mucho más fácil con un pelador, se quejó Subaru mientras balanceaba el cuchillo en su dedo índice. No juegues en la cocina, mañana si terminas tareas puedes tener unas horas para presumir de tus habilidades en el patio Barusu, Ram reprendió al chico. Eso puede ser interesante, me esforzaré para hacer mis tareas de mañana, dijo con emoción Subaru. Subaru-kun, por favor abstente de destruir la propiedad de Rosua Al-sama, dijo Rem con una ligera preocupación. La preparación de la cena continuó con normalidad, aunque no habría una comida en conjunto. Las sirvientas le pidieron a Subaru que llevase los platos de todos a sus respectivas habitaciones. Comenzó por la habitación más cercana perteneciente a Emilia. ¿Puedo pasar, Emilia-tan?, preguntó el joven dando unos suaves golpes en la puerta de la habitación de la semielfa. Puedes pasar, Subaru, dijo una voz desde el otro lado de la habitación. Subaru entró a la habitación iluminada por unos cristales mágicos y una vela en el escritorio como el único testigo del estudio arduo de la chica junto a una colección de libros de aspecto antiguo y unos pocos de poco uso. Supongo que puedes tomar un descanso para la cena, preguntó Subaru sosteniendo una bandeja con la comida. Si puedo, muchas gracias Subaru, ella dijo mientras apartaba algunos libros y papeles de su escritorio. ¿Qué tipo de conocimiento necesitas para volverte reina? Puedo imaginarme las leyes del país, pero eso suena muy aburrido, preguntó con sinceridad. No solo eso, pero tengo que tener un amplio conocimiento en la historia, sobre los acuerdos diplomáticos entre Lugunica y las demás naciones, respondió Emilia con un orgullo infantil. Oh, no había pensado en eso, ¿cuántas naciones hay en este mundo y cuántas de ellas son relevantes actualmente?, dijo mientras se rascaba la barbilla simulando una barba que nunca tendría. Eso es bastante fácil, están las ciudades-estado de Kararagi, el imperio sagrado de Boyachia, el reino sagrado de Gusteko y nuestra patria el reino dragón de Lugunica, ella respondió con diligencia. ¿Solo 4 naciones? En mi mundo hay un poco más de 10 con una relevancia a nivel internacional, aunque muchas perdieron su título de potencia, dijo Subaru reflexionando sobre la aparente unidad del mundo en el que se encontraba. Esas son muchas naciones, no quisiera tener que estudiar la diplomacia que tu mundo maneja, respondió Emilia frotando su frente con solo pensar lo que sería una noche de estudio con ese tipo de carga académica. Sí, realmente es algo que algunas personas dejan toda su dedicación en ello, en lo personal a mí me gustan más los relatos míticos y de leyendas, respondió Subaru, recordando la mitología de su mundo así como las historias grabadas en las estrellas y el libro de la Odisea que le encantaba en su infancia que le compró su padre. Me encantaría escuchar algunas de las historias de tu mundo algún día cuando no tengas que estudiar, dijo Emilia mientras comía la comida que le había traído Subaru, prometiendo escuchar con entusiasmo las historias que le tenía preparada el chico sin olvidar su propósito original. Espero con ansias ese día, Emilia-tan, dijo el chico alegremente. Ah, es cierto, me pregunto si mañana por la tarde tendrás disponible un momento. Ram me dejó la posibilidad de tener la tarde libre si termino mis tareas correctamente, puede que me podamos pasar un rato en el jardín después que entrene un poco mis habilidades, mencionó con entusiasmo. Creo que puedo acompañarte después del almuerzo, dijo Emilia mientras se rascaba la mejilla pensando en su horario de mañana. ¡Genial! Te espero mañana, ahora tengo que entregarle la cena a los demás, dijo con una sonrisa al ver que su invitación fue aceptada mientras que salía de la habitación de la semielfa. Subaru volvió a la cocina para llevar el resto de la cena a los habitantes de la mansión. Ya le llevé la cena a Rosua Al-sama, solo queda el de Beatriz-sama, ella es la que viene a buscar su comida, pero siempre puedes intentar rebuscar la biblioteca Barusu, habla Ram. Esto será pan comido, solo será elegir la puerta correcta, dijo Subaru con su pulgar levantado a Ram que ya estaba bostezando, después de todo el día fue pesado para ella teniendo en cuenta que estuvo enseñándole el trabajo al joven de otro mundo. Ram salió de la cocina dejando un Subaru solo.
Bueno, en la puerta número 1 tenemos la conexión con el comedor, en la puerta número 2 está el almacén y en la puerta número 3 tenemos el ropero. Me pregunto dónde estará esa Loli taladro, dijo Subaru jugando con las puertas. A pesar de todas las puertas disponibles en la mansión, redujo las opciones a solo 3, sabía que las probabilidades eran mínimas, pero él sabía que no se trataba de solo eso. Elijo el número 2. Exclamó victoriosamente. De verdad eres muy molesto, dijo el espíritu con ojos de mariposa. Ni se te ocurre echarme ahora, te traigo la cena. Y Rem se esforzó mucho para su preparación, dijo Subaru mientras le entregaba la bandeja en la misma mesita donde tenía una tetera y una taza. Nunca se me ocurriría hacer algo que atentara con la integridad de los libros de esta biblioteca. Además llegas a tiempo. La verdad es que necesito hablar algo contigo. Cambió su tono amargado a uno más serio, bajando de su taburete y dirigiéndose a devolver el libro que estaba leyendo. ¿Por qué tengo el presentimiento que no son buenas noticias?, dijo sin perder su tono juguetón. Aún así no tenía idea de lo que el espíritu le quería decir. Eso intento descubrir. Debido a tu condición especial, la relación entre tu parte espiritual y tu parte física puede provocar discrepancias no antes vistas, explicó el espíritu mientras sacaba otro libro del estante. Subaru guardó silencio al notar la importancia de lo que le quería transmitir a Beatrice. Tu puerta está subdesarrollada, puede que sea de nacimiento o que recién se esté desarrollando, explicó con calma mientras abría el libro con la información precisa para la situación. ¿Mi puerta?, preguntó con curiosidad. Tu órgano espiritual que permite que el maná del ambiente fluya en sintonía con tu cuerpo. Este absorbe el maná de manera constante y suele acumular una cantidad determinada de maná en el cuerpo. Cuando este suministro es bajo, la persona suele desmayarse o en peor de los casos morir, pero cuando se supera este límite o se presenta una obstrucción en el flujo se puede desarrollar la enfermedad del maná, explicó tranquilamente mientras pasaba la página del libro. Eso sería en circunstancias normales, Subaru mencionó preocupado. Ya intuía lo que le dirían. Así es, pero tu condición es especialmente preocupante. La conexión que tiene el maná en tu cuerpo es algo que nunca se ha visto o por lo menos registrado. Supongo que necesito hacer algunas pruebas para verificar que no te encuentras en una situación desfavorable. Con esto dicho cerró el libro y se dirigió a Subaru. Supongo que tendré que comenzar por lo más básico, así que probaré determinando tu afinidad mágica, explicó Beatrice colocando su mano en dirección al niño. ¿Afinidad? ¿Así como la tabla de tipos de Pokémon o un cliché como la magia elemental?, preguntó Subaru comprendiendo que ahora no se encontraba en un peligro directo, sino que tenía que ser cuidadoso con su condición. Betty aún sigue creyendo que por tu seguridad deberías dejar de hacer referencia a cosas que se escapan de mi conocimiento. Ya es bastante molesta esta situación. Aunque no te equivoques en cierto sentido, dijo Beatrice bastante molesta con su mano posada sobre el abdomen del joven. Supongo que me hice una idea desde que vi a Emilia Tan usar un movimiento de tipo hielo, dijo Subaru recordando cómo la semielfa conjuró un escudo de escarcha y proyectiles de hielo cuando fueron emboscados por Elsa. Supongo que esa niña puede servir para ejemplificar lo que son los tipos de afinidad mágica. En total son 6 afinidades, pero la mayoría de la gente suele conocer solo 4, fuego, agua, tierra y viento. Los hechizos que hizo esa niña eran una combinación entre la afinidad de fuego y la de agua, explicó Beatrice. Eso no suena correcto, ¿como el fuego y el agua hacen hielo?, preguntó Subaru con una expresión completamente confundida. Porque la afinidad de fuego está mal descrita. En realidad esta afinidad permite manipular el maná de manera tal para manipular la temperatura y el ambiente, dijo Beatrice con una expresión como si ya hubiera tenido esta discusión antes. Supongo que es un poco impráctico. ¿Y qué pasa con las otras dos?, preguntó Subaru. Son las afinidades de yin y yang, también conocidas como sombra y luz. No es común entre las personas y suelen ser antítesis entre sí. Si uno tiene afinidad con uno se pierde la afinidad con el otro, le contestó Beatrice. Un equilibrio en todo sentido. Bueno, ¿alguna advertencia antes que revise mi afinidad? A estas alturas me creo que un paso en falso y podría explotar, soltó una pequeña risa nerviosa el Cyborg. Solamente abriré un poco tu puerta, y haré fluir una pequeña cantidad de maná. En condiciones normales no debería suceder nada, pero incluso con tu condición especial no debería sentir nada más que un ligero mareo en el peor de los casos, explicó Beatrice mirando fijamente los ojos del chico. Si lo peor que podría sentir es una migraña creo que podemos continuar, respondió Subaru con cierta confianza.
Yo momomomón, murmuró Beatrice al mismo tiempo que mantenía su mano sobre el chico. Esta acción hizo que Subaru pensara que el espíritu Loli fuera muy tierna. Betty cree que esto es de lo más interesante, tienes una afinidad y es Jin. Aunque Beatrice mostró una expresión estoica, su tono dejó notar un atisbo de felicidad. Dentro de su mente empezó a pensar que este joven tenía que ser aquella persona del cual su madre le había hablado. Sombra, ¿acaso todo lo que me rodea, grita Ninja? ¿Qué clase de hechizos pueda realizar? Preguntó Subaru con un toque de ironía. Será mejor que no se te ocurra mancillar la magia de Jin con una profesión tan deshonesta, pero ya estás en presencia de un tipo de hechizo de hecho, le comentó la espíritu. ¿Qué? Preguntó con un verdadero desconcierto. ¿No te has dado cuenta aún? ¿Cómo crees que esta biblioteca se mantiene oculta? Le reveló Beatrice. No puedo negar la naturaleza mágica de esta habitación, pero, me sorprende que sea de la misma naturaleza de los hechizos que puedo manejar, dijo Subaru mientras se rascaba la mejilla. Dudo que puedas replicar un hechizo de este nivel de complejidad, incluso si estuvieras en una condición normal. Después de todo es algo que hice junto con madre de hecho, dijo Beatrice presumiendo aún con un puchero en su rostro. Demasiado bueno para ser verdad, entonces ¿qué puedo hacer? Si es que puedo hacer algo, preguntó Subaru algo desmotivado. Para empezar, que no muestres signos de fatiga me indica que no sufres o subirás la enfermedad del maná, y de la magia que puedes manejar solamente los básicos como Shamak, pero definitivamente te recomiendo no practicarla. Ya te has librado del mayor problema, es mejor que evites otros con la forma en la que tu cuerpo procesa los hechizos. Aunque Beatrice no dijo ninguna mentira, su verdadera intención no era privar a Subaru de practicar la magia Jin. Supongo que es por mi propio bien, exhala Subaru. Solamente dije que tú no puedes, aún hay formas para practicar magia incluso en tu condición, le comentó ella. ¿En serio? Exclamó con un brillo infantil en sus ojos mientras le sostenía las manos a Beatrice con firmeza. Muchas gracias Beako-sensei. Rápidamente invadió el espacio personal del espíritu, aunque Subaru sabía esconder bien sus emociones, una felicidad infantil despertó dentro de él, como si esa fantasía de ser un héroe isekai nunca hubiera muerto después de todo. ¿Acaso no puedes parar de ser tan molesto? El buen humor de Beatrice desapareció en cuanto Subaru se acercó sorpresivamente y lo expulsó instintivamente de la biblioteca. La corriente que lo sacó fue más fuerte de lo normal y si no fueran por sus reflejos aumentados hubiera terminado saliendo volando por una ventana de la mansión. Será mejor que hayas aprendido tu lección, si realmente quieres aprender algo vuelve mañana, le dijo molesta el espíritu al chico antes de cerrarle la puerta en su cara. Creo que me emocioné un poco, su sonrisa no desapareció, se rascó su cabeza y a regañadientes decidió volver a su habitación ya que había terminado todas las tareas. Subaru se dirigió a su cuarto pero él no se había dado cuenta que algo raro estaba sucediendo en su cuerpo, el maná que usó Beatrice para determinar su afinidad estaba teniendo una reacción extraña y se estaba escurriendo de su cuerpo como si fuera sudor, no era lo suficientemente visible pero tenía un aspecto multicolor. No era algo potencialmente mortal, pero es el inicio de una nueva comprensión del maná, un estado acumulable en un estado físico estable similar a un aceite que cuando se evapora se transforma de vuelta al maná ambiental. Subaru se dirige de vuelta a su cuarto cuando una voz se dirige hacia él. Buenas noches Subaru-kun, veo fuiste expulsado de la biblioteca de nuevo, dijo Rem aún con su uniforme de sirvienta puesto. Buenas Rem, lamento si hice mucho ruido, espero no haber arruinado tu camino hacia la cama, respondió Subaru al ser descubierto en medio de los pasillos con una sonrisa boba. Pareces bastante bien para haber sido expulsado, comentó Rem. Supongo que es normal, después de todo me dijeron algo que solamente podía imaginar en mi infancia, Subaru tenía que mantenerse formal y suprimió su deseo infantil de hacer magia. Al menos parece que tú sí tuviste una, murmuró Rem. Subaru escuchó lo que dijo Rem claramente pero decidió no preguntar por respeto a su privacidad y tampoco quería abordar un tema sensible. Es cierto, mañana comenzaré con mis tareas temprano para tener un tiempo libre mañana para entrenar mis habilidades como guardaespaldas de Emilia Tan, si tienes tiempo podrías acompañarnos. Subaru invita a Rem al encuentro de mañana para disparar un poco de la tensión que se había generado. Tu diligencia crece, pero no te servirá de nada si no haces bien tus tareas, criticó Rem. Haré mis tareas a la perfección, solo observa, terminó con una sonrisa antes de despedirse.
Subaru notó que estaba muy lejos de su habitación, el cruce de puertas de Beatrice lo había dejado hasta el otro lado de la mansión, así que aprovechó para hacer un atajo por el jardín, observando con nostalgia el cielo estrellado. Se preguntaba cómo estaban sus padres, incluso cómo se encontró a Raiden desde su último encuentro cuando le contó sobre su cruzada para defender a los débiles del mundo. Antes de que se diera cuenta, Subaru regresó a su cuarto y se acostó para prepararse para un nuevo día. En la mañana la alarma interna de Subaru lo había despertado, era bastante temprano, ni siquiera había salido el sol por completo, por lo que se levantó para colocarse su traje de mayordomo. Cuando se vestía notó que su cuerpo se sentía un poco más pesado de lo normal, pero no le dio demasiada importancia. Comenzó con sus tareas antes que los demás recientes se levantaran, barrió los pasillos de la mansión, trapeó el piso del baño y lustró los ornamentos. Cuando las gemelas se despertaron llamaron a Subaru para que les ayude con el desayuno. Ya era mediodía y casi había terminado con sus tareas, lo único que le faltaba era cuidar del jardín. Subaru ha trabajado muy duro, ¿acaso me estoy perdiendo de algo?, dijo Puck sentándose en la cabeza del chico que estaba sosteniendo una regadera. Subaru está trabajando muy duro porque tiene que entrenar para mantener su promesa, habló Emilia, que recién estaba llegando al jardín. Aprecio tu motivación, pero no olvides que es mi deber proteger a Lia, dijo Puck con una mirada sombría antes de ser regañado por Emilia, que le dio un tirón de orejas. No debería ser tan duro, Puck. Subaru fue de mucha ayuda para vencer a Elsa, dijo Emilia con las mejillas ligeramente infladas. Perdóname, Lia, estaba bromeando, respondió el gato. Ya casi es hora del almuerzo, después de terminar aquí voy a empezar con el entrenamiento, mencionó Subaru, que estaba aguantando la risa después de ver la interacción de Emilia y Puck. ¿Tienes algo en mente, Subaru?, preguntó el espíritu aún con la oreja atrapada. Me gustaría practicar mi habilidad con la espada, no creo que tenga suficientes obstáculos para hacer un circuito de parkour, respondió Subaru a la duda del espíritu que recién fue liberado. ¿Parkourir?, preguntaron al mismo tiempo. ¿Cómo lo explico? Es una disciplina de movimientos precisos para el movimiento en entornos urbanos, sprintar, escalar, volteretas y rodar, explicó Subaru. Entiendo, es tu versatilidad en necesidad del entorno, dijo Puck mientras saltaba de cabeza en cabeza con la distintiva agilidad de un gato. No creo que te dejen ocupar nada de la mansión para que hagas parkour, dijo Emilia un poco desanimada por no ver estas nuevas habilidades. Tendré que conformar con practicar mi habilidad con la espada, aunque no lo parezca es mi punto más débil, reveló Subaru. ¿En serio? Pero contra Elsa estuviste impresionante, se extrañó Emilia. Fui entrenado principalmente para manejar a las tropas en el campo de batalla, ser capaz de manejar misiones en solitario de infiltración y sabotaje. El manejo de la espada que manejo es bastante básico y la espada que me concedieron requiere una técnica impecable, dijo con algo de vergüenza, aunque en las misiones simuladas podía vencer a la mayoría de los vientos de la destrucción. Subaru nunca pudo vencer a Sam Hextream, incluso muerto él seguía representando un nivel completamente diferente en el manejo de la espada. Después de toda la experiencia en VR no significa nada en comparación con la realidad. En ese caso yo juzgaré tu habilidad, después de todo he visto a algunos maestros de la espada a lo largo de mi vida. Las palabras de su espíritu hicieron que apareciera una sonrisa cálida en el rostro de Emilia. Ahora tengo más presión en un entrenamiento básico, supongo que está bien, suspira el Kyborg. Prepárate, Subaru, puede que no haya visto tu habilidad con la espada pero estará esperando no decepcionarme, dijo Puck con una voz juguetona. El sol empezó a moverse y más pronto que tarde los residentes de la mansión se empezaron a juntar en un extremo aislado del jardín recién cuidado para no provocar mayor desorden. Subaru con un nuevo cambio de ropa a su chándal y con la Murasama en mano. También viniste, Roski, dijo Subaru, se había olvidado de invitar al dueño de la mansión. Me avisó nuestra querida Ram, también estará aquí expectante de tu desempeño como guardaespaldas de Emilia-sama, dijo con su carácter juguetón haciendo que la presión sobre Subaru crezca. Creo que puedo impresionarlo con mi desempeño, sigo ocultando unos truquitos interesantes, dijo Subaru ocultando su preocupación. Entonces comencemos, Lia, crea un muñeco para Subaru, habló Puck y su hija invocó un bulto de hielo semejante a la forma de una persona de 1,90 metros, este será tu objetivo, este muñeco simulará un peligro potencial a mi hija, dijo Puck flotando actuando como un general. Empezaremos con tu desenfunde de espadas, tras la orden de Puck, Emilia le generó una espada de hielo al muñeco. Ataca a este muñeco, voy a revisar tu agarre y postura, indicó los criterios de su evaluación.
Subaru se coloca en posición y desenfunda a la Murasama. A la vista de los que la presencian por primera vez, la espada tenía un aura amenazante, como si estuviera sentada de sangre. El Kyborg avanza con una velocidad sónica y desarma al muñeco cortándole el brazo, continuando por decapitarlo y cortarlo horizontalmente un par de veces más. Todos miraron cómo el muñeco parecía desarmarse en el aire. Si hubieran pestañeado definitivamente se habrían perdido el espectáculo, pero lo que más le extrañó a los residentes fue cómo la espada prestaba un campo eléctrico cubriéndola sin comprender lo que era. La velocidad fue impresionante, el agarre firme, pero tus posturas van atrasadas con respecto a la cortes que haces. En resumen, apestas en peleas que sigan tu ritmo. Un rival más experimentado puede predecir tu siguiente movimiento sin dificultad. El espíritu dio su juicio. Concuerdo con Puksama, si los caballeros reales tuvieran tu velocidad no dudo que a nivel de esgrima serías superado Barusu, pero hay algo que me desconcierta, aportó Ran mientras miraba con preocupación la espada del Kyborg. Yo también tengo curiosidad, esperaba que rompieran el muñeco pero lo partiste como si de mantequilla se tratase. Un corte increíblemente limpio para tu manejo con la espada. Su acento desapareció con estas últimas palabras. Ah, hablan de Murasama. Supongo que esta espada es única, incluso seguía siendo única en su tipo en mi mundo, explicó Subaru con la espada aún rebosante de energía. En ese momento Rosual lo vio, no solo la espada estaba cubierta de rayos, su haz también rebosaba de la misma energía, un cuerpo artificial funcionado con un poder inmenso no despreciable ante cualquier usuario de magias. Algo empezó a nacer en la mente del mago. Para resumir, esta espada HF vibra con una carga eléctrica que debilita los enlaces moleculares, haciendo que cortar metales parezca la única dificultad para esta arma, explicó Subaru. ¿Moleculares?, preguntó la semielfa, aunque parecía que las sirvientas también tenían la misma pregunta. Espera, ¿no conocen la teoría del átomo?, dedujo el Kyborg. No es que sea raro no conocerla, pero es un conocimiento limitado, respondió Rosual, a lo que los espíritus también asistieron. La teoría del átomo, como le llama este niño ruidoso, explica la unidad más primordial de la materia y las moléculas son las formaciones más complejas de estos. Es un conocimiento simple, pero solo los que dedican su vida al estudio tienen esta clase de conocimiento disponible, supongo, dijo Beatrice, que estaba sentada en un banquillo de mármol del jardín. ¿Entonces estoy hecha de moléculas?, preguntó inocentemente la chica de pelo plateado. ¿Algo así? Es una cadena de estructuras complejas, las moléculas están formadas por átomos, le siguen las macromoléculas, los organelos, la célula, el tejido, el órgano, el sistema y por último estás tú, dijo mientras proyectaba una animación educativa que guardaba para su estudio personal cuando había decidido volver a terminar sus estudios. Nunca pensé ver en mi vida una demostración tan simplista y al mismo tiempo tan descriptiva. Aprecio el espíritu flotante con una pata debajo de su mentón. Subaru, creo que tengo la forma ideal para entrenarte, exclamó el espíritu. Tu espada corta todo con tanta facilidad que la postura con esta no mejora cuando tus cortes no son perfectos y para corregir eso tus enemigos tienen que ser más duros. Lia, prepara el escudo más resistente que te enseñe. Put pensó en la forma más eficiente en la que Subaru podría mejorar su dominio con la Murasama, podía obligarlo a usar una espada de madera, pero comprendió que la mameluco con facilidad y no aportaría mucho, por lo que presentarle un verdadero reto sería la mejor manera de que su manejo de interiorizarse. ¿Está listo? Emilia invocó 2 escudos de escarcha enfrente del muñeco, aunque no lo parezca estos son los mismos que detuvieron las dagas de Elsa. Prepárate, Subaru, y procura que tu juguete no se parta durante el entrenamiento, dijo el espíritu burlándose de Subaru. Subaru se puso en posición y envainó a la Murasama para desplegar un desenvaine mortal, y esperó un momento de calma otorgándole toda su concentración al filo con la mirada fija en el nuevo muñeco creado detrás de los escudos, viendo cómo su figura se distorsionaba hasta que se reconstruyó en uno de los soldados desesperado, un mercenario listo para atacar una vida inocente. Entonces sacó su espada con una alta velocidad y firmeza que no había experimentado desde su escape de aquel laboratorio escondido en China, hasta que la hoja de su espada chocó contra el escudo de escarcha provocando un chirrido metálico, penetrando la protección y asestando por completo en el muñeco partiéndolo a la mitad, pero un efecto no deseado hizo que el corte recorriera el aire dirigiéndose contra un árbol que marcaba el límite de la finca, cortándolo limpiamente. Este juguete no es ninguna broma, sonrió Subaru, después de todo acaba de defender el regalo de Raiden.
Pude sentirlo y escucharlo. Creo ya entiendo a lo que te refieres, afirmó el Kyborg. La sensación de cómo su postura afectaba su movimiento con la muñeca y brazo era evidente, pero aún no entendía cómo corregirlo. Rem estaba aterrorizada en su interior, de una manera que solamente su hermana podía sentir ahora mismo, cuando vio los ojos del joven transformarse en una expresión muerta, pero con tal intención asesina. Ella se petrificó en el acto. Él no era así, pensó profundamente y repitiéndolo como un mantra que le otorgaba seguridad. Desde que Ran perdió su cuerno, se había dedicado por completo a ella, incluso defendiéndola de todo, pero por primera vez vio una situación que la superaba. Si este chico hubiera sido un cultista, un adorador de la bruja, ella ya estaría muerta, más allá de cualquier posibilidad de proteger lo que más quería. Después de tantos años desde que dejó su tierra natal, se volvió a sentir inútil, por creer que estaba segura en su nuevo hogar. Supongo que tienes que parar ahora, le dijo Beatrice a Rem, que había sentido el remolino de pensamiento autodestructivo en el que estaba empezando a caer la sirvienta. Comprendo que vea esto como algo abrumador, pero permíteme recordarte que seguimos sin saber nada de este niño. Apenas estamos viendo la superficie de esto, por lo que te aconsejo mantener la calma, y si te reconforta, recuerda, tienes de tu lado al dueño de esta mansión. Y Bubi, sin mayor impresión, Beatrice dirigió su mirada a aquellos que parecían imperturbables ante el espectáculo que demostró. Esto atenuó el sentimiento creciente dentro de la sirvienta. La integridad de su hogar aún podía mantenerse, estar rodeado de la bestia delfín y el mago de la corte real era mucho más de lo que pediría cualquiera. Rem tenía que permanecer firme por su hermana. ¿Qué más podría hacer ella que una extensión de tal increíble presencia? No presumas, niño tonto, creo que he sido un poco blando contigo. Será mejor que te prepares porque ahora te toca defender. Con esto dicho, Emilia preparó una estatua de hielo más fina detrás de Subaru. Esta será Lia. Si deja que reciba un rasguño, repruebas, dijo severamente el espíritu gatuno. ¿Tenemos que hacer esto? La verdad es que no quiero atacar a Subaru, replicó Emilia. Aunque había hablado con su padre sobre el tipo de entrenamiento, no le acomodaba la idea de usar una en Subaru. El riesgo ya era elevado si lo atravesaba sin querer. Lia, sabes que no puedo discutir contigo, entonces lo haré yo mismo. Las palabras de Puck fueron suficientes para que Subaru se colocara defensivamente enfrente del muñeco de Emilia. Los cristales de Uma que invocó el espíritu fueron redondeados, perdiendo su capacidad de penetración. Puck aún no tenía planeado matar descaradamente al nuevo guardaespaldas de su hija. Lanzando los proyectiles uno a uno, Subaru fue capaz de desviar la trayectoria de estos con la Murasama, y era bastante más fácil que desviar balas, pero comenzó a notar cómo enviaban más proyectiles simultáneamente, obligándolo a mover la muñeca de hielo para evitar que sea golpeada mientras cortaba algunos de estos en el aire. Bastante decente, pero no hemos terminado. Puck en un movimiento inesperado invocó un carámbano de hielo tan grande como el que casi mata a Elsa. Por tu bien será mejor que esquives esto, gritó Puck lanzando su hechizo. Por otra parte, Subaru Sonoro no se movió ni un poco, envainó a la Murasama y puso su concentración en destruir el hechizo que se dirigía hacia él peligrosamente. Al mismo instante algo impresionante estaba sucediendo. Las partículas de mana que se estaban evaporando de los hechizos lanzados comenzaron a chocar con las gotas de mana que se formaron en el cuerpo del Kyborg, un choque tan violento que comenzó a transmutarse en energía pura. Subaru desenvainó y cortó el proyectil, partiéndolo en 8 partes con 4 cortes precisos, los cuales se desviaron alrededor de él y el maniquí de hielo. Eso fue impresionante, Subaru. ¿Dónde aprendiste a hacer?, dijo Emilia muy sorprendida. Y mi hija sigue intacta, dijo el espíritu mientras evaluaba el maniquí. Si ese es un truquito que me enseñó Raiden, dijo con un tono bajo con un poco de vergüenza. Había recordado cómo lo había salvado de un dron que se dirigía a él destruyéndolo en pedazos. Pareces haber tenido un maestro sin igual, mencionó Rosual al encontrar una similitud en la emoción que sentía el Kyborg. Sí, a veces pienso en todo lo que le debo. A pesar de que sabía que Raiden había desaparecido totalmente del radar tras su ayuda para ser repatriado a Japón, ahora era más claro saber que sus caminos se habían separado por completo. Es un poco chistoso cuando los pienso detenidamente, pero yo y Raiden éramos los únicos Kyborg con tanta afinidad al rayo. Era tanta la afinidad que los que me querían convertir en su capitán me habían dado el nombre clave Luya. Subaru recordó cómo Raiden le mencionó que su habilidad con el rayo era algo intrínseco de él y cómo pudo manejarlo casi a su voluntad, aunque en su caso parecía algo peligroso porque no lo dominaba en su totalidad. ¿Calma?, preguntaron la mayoría al escuchar un término desconocido en su idioma.
Es la calma antes de una tormenta, el anuncio de lo inevitable le decían a eso, contestó a la duda que tenían. Ja. Si Barusu es alguien en calma, entonces yo soy la más desalmada de todo el reino, dijo con una sonrisa burlona. Sí, yo tampoco creo que fuera un buen nombre. Supongo que solo seguían la tradición de nombrar a los activos como fenómenos meteorológicos, dijo nerviosamente mientras frotaba su mano en su nuca hasta que se escuchó un zap. ¡Ay! Gritó Subaru al darse cuenta de que se había electrocutado. No sabía que te podías atacar a ti mismo con tu propio rayo, dijo entre risas el espíritu gatuno mientras se fijaba que el cabello negro del chico se erizaba. No debería ser así, dijo confundido mientras miraba su mano con incredulidad. Puf, lo siento Subaru, pero tu cabello es hilarante, intenté contener su pequeña risa armónica la semielfa. Los ojos de Subaru se abrieron al máximo y entró en pánico rápidamente al notar cómo sucedía lo mismo con el pelaje de Pucho y el cabello pálido de la semielfa. Aléjense de mí ahora mismo. Ordenó fuerte y claro mientras que también se dirigía a las afueras del jardín con gran velocidad. Alejémonos, Lia. Puck fue el primero en darse cuenta del peligro inminente. Rosual fue el siguiente y con sus maestrías de las artes mágicas utilizó un hechizo para movilizar la tierra debajo de los pies de Emilia y levantó un pequeño muro de roca a su alrededor. Aunque un sonido ensordecedor salió de la dirección de Subaru y seguidamente lo acompañó un relámpago que se elevó hacia el cielo. El origen de este era el propio Subaru que se encontraba agachado con ambas manos apoyadas contra el piso mientras gemía del dolor producido que había ignorado por completo los inhibidores de dolor, amigos sus nervios y tensando cada fibra muscular sintética. Subaru. Gritó Emilia con preocupación, que ya se encontraba en una posición más segura con el resto de los residentes de la mansión. El niño pudo oír esa voz desesperada e hizo un último intento de recomponerse ante una corriente eléctrica que no cesaba y caminó con dificultad hacia un árbol que marcaba unos de los límites de la mansión. Tengo que disipar el rayo, con el último ápice de fuerza restante clavó sus garras en el árbol, el cual la energía eléctrica comenzó a recorrer produciendo un patrón único con la madera quemada. La energía que recorría todo el cuerpo de Subaru fue redirigida, Subaru quedó fuera de peligro pero quedó completamente aturdido y se desplomó en el pasto en el cual se desmayó perdiendo lentamente su conciencia apenas notando unas figuras borrosas que se dirigieron hacia él. El sentimiento y las sensaciones desaparecieron, o eso le contaron al niño. La realidad era otra, no sabía siquiera si era intencional pero en esa primera cirugía estuvo consciente hasta el final. Aquellos hombres que lo abrieron no eran doctores, eran carniceros. Le quitaron sus brazos y piernas. El dolor era insoportable pero de su boca no salía ningún sonido, quería llorar pero sus ojos permanecieron secos, quería morir pero no murió. De sus miembros cercenados le removieron todo atisbo de la humanidad hasta solamente dejar los huesos. Sus huesos, no sabe qué hicieron con ellos pero eran necesarios para la cirugía, fueron sumergidos en un líquido cremado con una inscripción que podía leerse NMMK 28-7, atravesaba el hueso hasta situarse en la médula, después aprendería que eran nanomáquinas que estudiaron toda su biología en segundos para los preparativos, el hueso comenzó a cambiar de aspecto a uno de mosaicos y cuando terminó el cambio sus huesos fueron introducidos una carne artificial que tomó el aspecto de sus extremidades, al fusionar completamente la carne se endurece. Con un tono gris oscuro, las nanomáquinas estaban trabajando a nivel celular moldeando la nueva carne en un nuevo tipo de tejido metal orgánico. Sus nuevas extremidades fueron cosidas a el niño como un muñeco roto. Después vino la infección, las nanomáquinas comenzaron a expandirse por el sistema óseo, recorriendo la médula espinal hasta llegar al cráneo, preparando el esqueleto de lo después sería. El primer paso de conversión experimental había terminado. Los primeros sujetos de prueba que se utilizaron para hacer cyborgs eran simples cadáveres y el único sujeto triunfante de ese procedimiento sería conocido como Gray Fox. De todos los datos que se obtuvieron de ese tiempo, se desarrolló la tecnología y la biotecnología necesaria para hacer líneas celulares fortalecidas con la cual se desarrolla los trajes exoesqueletos y las piernas de los tanques bípedos gecos. Todos ellos entraron en la categoría de la primera generación cyborg. El nacimiento de la segunda generación fue proporcionado por un hecho aterrador, la captura de Raiden durante una misión de rescate fallida. Raiden fue despojado de su cuerpo al iniciar un proceso el cual su cabeza y espina fueron extraídos y transferidos en un cuerpo mecánico orgánico construido desde cero, marcando el inicio del reemplazo de la carne. De repente los activos más poderosos del mundo empezaron a reemplazar a sus soldados con cyborgs con cuerpos similares producidos en masa.
La única evidencia de que alguna vez hubo un humano en ese corazón frío era un número de serie que se podía encontrar en la cabeza. Sin los Patriots y el sistema SOP que crearon la mayoría de gente con influencias que ocuparían el puesto que dejaron vacío, pero el puesto por ser el nuevo orden de las sombras no era algo fácil de calificar. World Marshal, un proveedor de tecnología militar de punta, y el grupo terrorista Desperado firmaron un acuerdo para ser los próximos candidatos y comenzaron a proponerse a ser el centro de la nueva economía de guerra. El desarrollo de la tercera generación de Kyborg, el objetivo estaba claro. El nuevo proceso que marcaría la innovación del mercado, la transformación del sujeto. El senador Armstrong fue el principal benefactor del proyecto y un sujeto de prueba con la nanomáquina más cara y desarrollada que su bolsillo podía desembolsar, algo hecho a su medida. La inversión valió la pena, un blindaje superior que reaccionaba endureciéndose con el trauma físico con la capacidad de reabsorción energética de múltiples fuentes de energía. Las operaciones se iniciaron, el secuestro sistemático de niños de países tercermundistas de todo el mundo comenzó, la mayoría fueron legalmente donados a World Marshal e incrementaron su capital con la venta de órganos y de líneas de investigación de la biotecnología en tejido humano, mientras que Desperado trabajó en sus bases secretas por todo el mundo con los recursos proporcionados de sus socios para que pudieran experimentar todo lo que quisieran con algunos de los niños que secuestraban. Uno de muchos se llamaba Natsuki Subaru, fue convertido en un número, después en una excepción y terminó huyendo del sistema. Natsuki Subaru hizo lo posible por mantener el grupo de niños secuestrados con ánimos, siempre los distraía con juegos para alejarlos de la cruel realidad, a pesar de que iban disminuyendo en número con el paso del tiempo, ya no estaban a la mesa de operaciones con miedo, sino con tranquilidad y calma. Una mentalidad nació en aquellos jóvenes. Lo peor pasará, como una tormenta que lo arrasa a todo. Subaru era la calma antes de la tormenta. Ninguno de ellos esperaba ser rescatado o que existiera la posibilidad de huir. Pero lo que da inicio a una tormenta es el relámpago. Raiden era ese relámpago que traía consigo la destrucción de su opresión y consigo la luz que puede iluminar sus vidas. Espero y os haya gustado el vídeo, como siempre agradezco que hayáis visto el vídeo, os recuerdo que las imágenes y el fin no son míos. Recordar comentar, dar like y suscribirse para apoyar cada día a este pequeño gran proyecto. También darle gracias a los miembros del canal, ustedes que me apoyan monetariamente para siempre poder seguir subiendo vídeos. Sin más se despide su fanfictero de poca confianza.